Saludos amigos televidentes, sean todos bienvenidos a esta sección especial de Noticia al Día, en la cual estaremos entrevistando a distintos personajes y sobre todo a expertos en distintas materias de nuestra región. En esta ocasión vamos a conversar con el economista Gustavo Machado. Con él estaremos hablando sobre los diversos temas y lo que es el ámbito económico que hoy envuelve a nuestro país. Bienvenido, profesor, gracias por atender nuestra invitación. Y para hacer quizás un pequeño análisis concreto de lo que es actualmente la situación de Venezuela, sabemos que el país ha entrado en una etapa de hiperinflación y esto es quizás lo que más está afectando actualmente a los ciudadanos, que van hoy a comprar algo y mañana lo encuentran en un precio distinto. Digamos, ¿cómo podemos abordar y explicar a la ciudadanía qué está ocurriendo y cuáles son las causas de este proceso hiperinflacionario que se vive en Venezuela? Primero que todo, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. En el caso venezolano, este incremento tan importante de los precios tiene varios factores que lo están impulsando. Un primer factor es la existencia de varias tasas de cambio, que genera que buena parte de los agentes económicos dediquen su esfuerzo, su talento a tratar de conseguir los dólares baratos para venderlos caros, en lugar de dedicarse a generar bienes y servicios, incrementando así la oferta de bienes y servicios. Un segundo elemento que es muy importante es que se está utilizando el Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público. Entonces, como consecuencia de ello, se nos está generando un cóctel que es muy inconveniente. Un incremento muy importante de la cantidad de dinero en circulación en la economía, con una disminución de la oferta de bienes y servicios. Cuando efectivamente estas dos circunstancias se conjugan, ¿qué es lo que experimenta el ciudadano común? Crecientes precios, cada vez mayores dificultades para tener acceso a los bienes y servicios, y precisamente cómo esa escasez se está convirtiendo en un tema crónico. En consecuencia, los cambios en los precios son cada vez más frecuentes. Ahora, ¿de qué manera sabemos que ha iniciado un nuevo sistema de complementario de divisas, o se ha reactivado lo que es el DICOM? El gobierno nacional ha apostado nuevamente a este sistema para tratar de controlar lo que ha sido la fuga de capitales y lo que es controlar lo que se conoce como el dólar paralelo. ¿De qué manera podría este sistema ayudar? Ellos han dicho que serían con capitales privados los que pondrían sus dólares allí para poder hacer una mejor oferta y demanda de lo que es este tipo de divisa. La medida fundamental para que una propuesta de política cambiaria tenga éxito es que las autoridades gubernamentales cuenten con una cantidad considerable de divisas que permitan que efectivamente tengan una influencia decisiva en ese mercado. Entonces, si efectivamente la premisa es solo contar con actores privados para efectos de tratar de controlar el comportamiento en el mercado de divisas, pues las perspectivas de éxito son muy bajas. Aquí el punto esencial es que Venezuela desarrolle una estrategia de obtención de divisas que le permita, a través de una mayor oferta de divisas, estabilizar el mercado cambiario. Ahora, en los últimos años, quizás del 2013 para acá, ha habido un fenómeno, el llamado Dollar Today. Y esto ha sido, y el gobierno incluso ha culpado a esta, digamos, a esta página web de distorsionar la economía nacional. ¿De qué manera o cómo se puede abordar, digamos, legalmente o cómo una página web puede controlar la economía de todo un país, tomando en cuenta pues todas estas cosas, todos estos factores que usted ya me ha hablado anteriormente, y que pues mucha gente hoy en día está pendiente de lo que allí se publica, sobre todo el costo del dólar paralelo, lo que se conoce como el dólar paralelo? ¿Puede una página web controlar la economía de todo un país, tomando en cuenta que autoridades venezolanas han culpado a este sistema como el culpable de toda esta situación económica que se vive? Bueno, la influencia de esta página sobre el quehacer económico nacional es determinada por la escasez de divisas. Si efectivamente tuviéramos unas cantidades abundantes de divisas, pues, que suministradas por las autoridades gubernamentales,
pues evidentemente el peso de esta página sobre el quehacer económico nacional pues sería irrelevante. Ahora, ¿qué es lo que sí ocurre? Bueno, efectivamente esta página recoge precios de transacciones que tienen lugar en la zona fronteriza con Colombia, entre Venezuela y Colombia, efectivamente en mercados pequeños que pueden ser, sí, manipulables, y como consecuencia de ello, pues sí se pueden generar distorsiones importantes. Pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que si el país tiene una estrategia de obtención de divisas, pues efectivamente el peso de lo que pudiera ocurrir pues fuera de nuestro país en particular en relación a este precio, pues disminuiría de manera sensible. Así que aquí la tarea es concreta: conseguir divisas para estabilizar el mercado cambiario. Aquí el tema no es efectivamente delegar la responsabilidad en una página que en este momento pues no se encuentra o es bajo el control de las autoridades gubernamentales, ¿no? Ahora, ¿qué tan viable sería para el país? Y esto se ha tocado en diversas oportunidades y diversos expertos en economía lo han tocado en artículos de opinión que yo he podido leer. ¿De qué tan viable sería la dolarización de Venezuela? Tomando en cuenta que hoy prácticamente tenemos, digámoslo, para entrar en contexto, una dolarización paralela, por así llamarlo, donde vamos o a cualquier comercio al que acudimos, los vendedores nos alegan que el precio del dólar es el que influye directamente en el costo final de ese producto, de ese bien o servicio. ¿Sería viable una dolarización en Venezuela para poder, controlar un poco las distorsiones económicas? Una condición esencial para entrar a un proceso de dolarización es tener una tasa de cambio única. ¿Y por qué esto es esencial? Porque no solo es una decisión de carácter económico, sino una decisión de carácter político de primer nivel. ¿Y por qué decimos que es de primer nivel? Porque implica una redistribución de la riqueza de la sociedad muy importante. Supongamos, por ejemplo, el caso de un ahorrista que no tenga deudas con el banco. ¿Cuál es la tasa cambiaria que va a preferir? Bueno, efectivamente va a preferir aquella tasa cambiaria que permita que sus ahorros se conviertan en una mayor cantidad de dólares. Ahora, supongamos que en lugar que estemos hablando, en lugar de un agente económico que tiene efectivamente ahorros y cero deudas con el banco, de un agente económico que más bien lo que tiene son más deudas con el banco que ahorros. Entonces va a preferir la tasa de cambio más alta, porque efectivamente así su deuda se convierte en una menor cantidad de dólares. Entonces, por eso es que el primer tema, la primera recomendación fundamental para llegar a un proceso de este tipo es contar con una tasa de cambio única. Ahora, para el caso venezolano en concreto, nosotros en el pasado, durante la década de los 50, los 60 y hasta mediados de los 70, en nuestra economía pudimos apreciar cómo las autoridades gubernamentales, pues efectivamente, seguían tres reglas macroeconómicas básicas: presupuesto equilibrado, emisión ordenada de moneda y tipo de cambio estable. Entonces, retomando la práctica de esas tres reglas básicas, pues en Venezuela podemos tener estabilidad macroeconómica con nuestro propio signo monetario, con nuestro signo monetario nacional. También se habla mucho, y también muchos economistas y expertos en esta materia hablan de la oportunidad en medio de las crisis, ¿no? ¿De qué manera un venezolano o un extranjero puede invertir en Venezuela y encontrar esa oportunidad? No, sin lugar a dudas que efectivamente, aún en un contexto adverso, uno puede conseguir algunos espacios donde efectivamente se puede desarrollar una dinámica económica interesante. Por ejemplo, en el caso venezolano, en el sector de las telecomunicaciones, hemos visto cómo en los últimos años allí se ha desarrollado una dinámica interesante. Entonces, por ejemplo, en la prestación de servicios en ese sector, pues efectivamente podemos encontrar algunas oportunidades. Por ejemplo, hemos visto también cómo con algunos productos, como con algunos alimentos, pues efectivamente se han generado oportunidades. Y por supuesto, en materia de desarrollo de productos intensivos en conocimiento, básicamente pues de software, pues también se pueden encontrar oportunidades, pues se trata de productos que
tienen la posibilidad de ser colocados, pues, particularmente estos intensivos en conocimiento en los mercados internacionales, y efectivamente en ese sentido Venezuela cuenta pues con algunas ventajas importantes, como por ejemplo contar con costos de energía bajos, ¿no? Entonces el punto esencial es que sí hay algunos nichos, pero por supuesto toda esta actividad se vería potenciada si tuviéramos una política económica que estuviera orientada efectivamente a facilitar la producción, en lugar de en la práctica pues facilitar la obtención pues de fortunas mediante la compra de divisas baratas para venderlas caras, ¿no? Entonces, cerrando esa ventana, ese tema de los diferenciales cambiarios, caminando hacia una unificación cambiaria, pues se generaría pues un mucho mejor ambiente para tener mayores oportunidades de producir cosas en Venezuela. Ahora, otro tópico del cual se ha hecho muy común en los últimos meses ha sido la falta o la crisis de efectivo, de dinero en efectivo. Ya prácticamente se ha hecho imposible ir a un banco como anteriormente se iba y sacar dinero en efectivo para cubrir las necesidades. ¿Cuál es la principal causa de esta crisis que se ha generado, sobre todo, digamos, en el último año acá en nuestro país? No, fundamentalmente hay que recordar que a finales de 2016 las autoridades gubernamentales plantearon la posibilidad de eliminar el billete de 100. En ese momento el billete de 100 era efectivamente la pieza que representaba el mayor porcentaje del efectivo existente en la economía. En aquel momento era equivalente aproximadamente a un 77%. Entonces, ¿qué ocurrió? Que del total del dinero existente en la economía, la proporción que representaba el efectivo bajó de manera muy sustancial. Para tener unos valores en contexto, en los años previos lo normal era que de cada 100 bolívares que existían en la economía, entre 9 y 11 bolívares estuvieran representados bajo la forma de efectivo. Ese valor disminuye a finales de 2016 apenas 4.50, es decir, la mitad. Y efectivamente no ha tenido oportunidad de recuperarse de manera sustancial porque buena parte del dinero hoy en día en Venezuela se genera mediante operaciones que realiza el Banco Central con PDVSA vía electrónica. Y efectivamente la impresión de billetes no ha alcanzado o no tiene esa capacidad de ir al mismo ritmo que esta generación electrónica de dinero. Y por eso es que no ha logrado la proporción de efectivo dentro del total del dinero en la economía, pues recuperarse a sus niveles tradicionales. Pero precisamente y consecuencialmente, con una caída del nivel de actividad económica que hemos tenido, eso ha implicado menos ventas para los agentes económicos, y como se produjo esta circunstancia, esto se ha convertido ahora en una fuente de ingreso adicional. De manera que aquí la clave, ¿cuál es? Bueno, que se es esa eliminación de dinero electrónico entre PDVSA y Banco Central mediante esos préstamos que el BCB le hace a PDVSA, y además empezar a buscar las divisas que nos permitan, por ejemplo, mediante un plan de infraestructura, dinamizar la economía, y como consecuencia de ello, pues efectivamente las fuentes tradicionales de ingreso de las empresas se vuelvan a reactivar para efectos de que deje de ser tan atractivo la obtención de ingresos a través de la posesión y venta de efectivo. Podríamos decir entonces que esta generación de billetes no tiene un respaldo en la economía, o sea, no viene respaldada por ninguna fuente. No, de que fundamentalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se está usando el BCB como fuente de financiamiento del gasto público en el marco de una economía que cada vez está produciendo menos. Entonces, por supuesto, eso genera todo un conjunto de distorsiones, entre ellas, una de las más visibles para el público, la escasez de efectivo. Ahora, hablando ya de lo que serían las perspectivas para lo que va de año, vamos cerrando el primer mes de este 2018, a nivel económico, ¿cómo se vislumbra desde las escuelas de economía, desde los expertos en esta materia, cómo vislumbran lo que será la actividad financiera de Venezuela en este año? Bueno, efectivamente, si se mantiene esta política económica que ha dado resultados inadecuados,
pues lamentablemente se agrava la crisis. Ahora, ¿dónde está la buena noticia? Que Venezuela tiene un problema de liquidez, es decir, tiene muchos más gastos que ingresos, pero no tiene un problema de solvencia, tiene mucho más activos que pasivos. Para empezar, tiene el talento de su gente y además una cantidad vasta de recursos naturales. Entonces, ¿dónde está el reto? El reto está en organizar mejor esos activos para que efectivamente podamos producir suficiente ingreso para atender las necesidades de la gente y también los compromisos con la comunidad financiera internacional. Agradecemos al economista Gustavo Machado por haber compartido con nosotros estos minutos en esta sección especial de entrevistas en Noticia al Día. Nosotros nos despedimos y los invitamos a una nueva entrega de esto que será Opinión acá en Noticia al Día.